Día de la Mujer, tema de las cuotas, tema de machismo, de feminismo, de agresiones sexuales, de denuncias. Todo esto puede encontrarse en este libro, La dictadura de género. Está escrita por un juez, Francisco Serrano. Pero ¿saben ustedes quién es Francisco Serrano? Beatriz Rojo, ¿por qué no nos haces un pequeño resumen acerca de la personalidad de este hombre? Claro, Javier, pues todo se remonta a la Semana Santa del año 2010. El juez Serrano modificó la custodia de un padre con su hijo para que éste pudiera salir en una de las procesiones de la madrugada de la Semana Santa sevillana. ¿En qué consistió esa modificación? Pues en que el padre acudió al juez Serrano y este amplió en 2 días el régimen de visitas que en aquel momento le correspondía. Un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia andaluz condenó a Francisco Serrano a 2 años de inhabilitación y al pago de las costas del juicio. Pero ahí no quedó todo. Le impuso además el pago de una indemnización a la madre del menor por importe de 4.000 euros. Pero el calvario del juez Serrano no acaba ahí. El pasado año 2012, el Tribunal Supremo elevó a 10 años la condena basándose en que este tenía conocimiento de que ya había un juzgado que se había pronunciado sobre la custodia del menor y dictado medidas provisionales, de manera que no le correspondía a él la competencia de prolongar en 2 días la estancia del niño con su padre. Hoy nos visita en El Gato al Agua tras haber escrito un libro titulado La dictadura de género, una obra que aún seguro no dejará indiferente a nadie. Seguro que no deja indiferente absolutamente a nadie. Don Francisco Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos hecho referencia a ese capítulo, aquel día, esa decisión de que el chaval pudiera ir a la Semana Santa con su padre cuando la custodia era de la madre. Aquello le acarreó a usted un auténtico dolor de cabeza, ¿eh? He de puntualizar que no fue el padre el que fue el propio niño. Eso es, bueno. Pero fue el propio niño el que lo pidió, tuvo que prolongar junto con la el permanencia en la custodia con el padre para que el niño pudiera ir. La estancia con el padre, porque eso no es una custodia, 36 horas la estancia, lo cual yo creo que es muy vergonzoso y yo creo que se sentirán muchos padres y madres dolientes que están no un día y medio, sino semanas enteras, meses enteros y años enteros sin ver a sus hijos, aunque tienen resoluciones judiciales que les dicen que tienen que estar con sus hijos. La madre tienen un derecho y una obligación de estar con sus hijos. ¿La madre arremetió contra usted y usted se sintió atacado y acosado por el lobby feminista? No, es que esto ocurrió a los 2 meses, justos, de que me habían dicho, igual que ha pasado ahora con Toni Cantó, de que yo no podía seguir siendo juez por mi pensamiento desviado, así literalmente, postura estalinista absoluta, por mi pensamiento desviado en esta materia, porque yo defiendo la igualdad, la verdadera igualdad, la justicia, que las relaciones de pareja se tienen que basar en unas relaciones de amor y de respeto, y que si hay una situación de conflicto se tiene que solucionar de la forma menos traumática para la propia pareja y para, sobre todo, los hijos. Y por defender cuestiones como esas, que son las que se defienden en este libro, y criticar, pues no desde luego el feminismo, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, un feminismo que denuncia la discriminación de la mujer por el hecho de serlo, con lo que estamos todos de acuerdo con ese feminismo, sino lo que es un fanatismo de corte radical, lo que es esa dictadura de género, que desde luego no sabemos en España el daño que está haciendo hasta que alguien, que por ejemplo le pase a tu hijo, o le pase a tu novio, a tu compañero sentimental, a tu hermano, porque no solamente son los que sufren estas situaciones, sino también las personas que están alrededor de esas personas y también las auténticas mujeres maltratadas a las que siempre he defendido. Javier, yo fui el primer juez que en España en el año 99 adoptó una medida cautelar para proteger a una mujer maltratada. A una mujer maltratada que sentía miedo. Y a mí ha habido mujeres maltratadas, de esas que decía, que me contaba una señora, que se orinaba el señor por detrás de la puerta de su dormitorio, que se encerraba con llave y cuando ya no podía aguantar más le pegaba una paliza. Me decía, señor juez, desde luego siga en esa lucha, porque esto que ahora le ha pasado a mi hijo, porque ha sido injustamente denunciado, no quiero que lo pase, porque yo sí he sido una mujer maltratada, una mujer que ha sufrido en el cuerpo y en el alma las cicatrices del maltrato, y usted lo que está defendiendo es que no haya situaciones de abuso que perjudican a la sociedad, a nuestros hijos y a las propias mujeres maltratadas. Y he de decir también y he de aclarar que no soy juez, ahora soy abogado. Le he dicho a mucha honra, porque prefiero ser un abogado libre, dije, que a un juez esclavo del miedo y de las presiones políticas. Un abogado que ahora tengo despacho abierto en Sevilla, en Madrid y recientemente en Valladolid. Así que quizás todo el trauma que yo he pasado, porque a mí me he pasado por una metamorfosis muy dolorosa, pero también en esa metamorfosis muy dolorosa, es decir, que la fase de capullo ya la he superado. Señor Serrano, usted dejó de ser juez por culpa de esta dictadura de género. Cuéntenos, ¿quién está detrás de la dictadura de género y por qué tenemos tanto miedo a salirnos de lo que se considera políticamente correcto?
Pues mira, yo creo que es que esto, ahí lo digo, es que esto no es una corriente espontánea. Feminismo sí es una corriente que ha buscado lo que es la igualdad. Que no haya discriminación, una igualdad de oportunidades. Cuando decimos aquí, mire ustedes, es que tenemos que ir a la igualdad. Hay una igualdad, pero lo que pasa es que se nos están dando datos absolutamente que no se corresponden con la realidad, datos que están manipulados. Aquí se ha dicho hace un momento que las mujeres están discriminadas en el ámbito laboral. Resultados de las inspecciones de trabajo en materia de discriminación por sexo, Ministerio de Trabajo. Así como dan los datos. Ministerio de Trabajo. ¿Saben cuántas empresas de las que han sido observadas por el resultado de la Inspección de Trabajo en el año 2011, el porcentaje de discriminación? El 0,67%. Yo francamente no. 3 empresas, una en Sevilla, una en Las Palmas y una en Navarra, de 445 empresas inspeccionadas. Esa es la realidad. Ese es un dato que no sale. Y realmente hay datos falsos que a medida de ser repetidos parece que se asumen en la sociedad. Por ejemplo, hace un rato hemos hablado que una mujer tiene que trabajar 59 días más para cobrar lo mismo que un hombre. ¿Usted considera que ese dato es falso? No es que sea falso, es que lo peor muchas veces de las falsedades, de las mentiras, son las mentiras a medias. Es que lo que ocurre es que la mujer que se ha incorporado por mérito propio, como decía, por sacrificio propio, por una lucha muy larga por la igualdad, resulta que ha llegado a escalas a lo que es el mercado de trabajo y resulta que, por ejemplo, en la carrera militar, pues claro, las mujeres en la carrera militar cobran menos porque si se hace el cómputo general, genérico, de cuánto cobran hombres y mujeres, las mujeres cobran menos, pero en cómputo genérico. Pero si hacemos un cómputo individualizado de puesto de trabajo en comparación hombre y mujer, el mismo puesto de trabajo, las mismas horas extras, la misma antigüedad, esa discriminación se reduce a ese 0,67%. Porque hay que decir una cosa muy importante también. ¿Cuál es el techo de cristal de la mujer para que no vaya, por ejemplo, a esas empresas, a esos puestos de dirección en empresas? El techo de cristal de la mujer es la maternidad, porque la mujer, a mucha honra, no renuncia ni quiere renunciar porque es un privilegio que tiene la mujer respecto del hombre. Y hay que ayudarla. A la maternidad. Y hay que ayudarla. Y lo que hay que ayudarla, ¿y cómo se la ayuda? Custodia compartida. Ahora tenemos una situación de que se está buscando las situaciones de custodia compartida. Estoy de acuerdo con eso. Y podemos decir a los hombres que no quieren muchas veces compartir esas obligaciones, pues compártanlas. ¿Por qué no las hemos de compartir? No se comparten las obligaciones, dice la ley de igualdad. Hemos de compatibilizar vida laboral con vida doméstica para que las madres no sean esas heroínas de que tengan que compatibilizar la vida laboral y encima ser madre. Pues ¿con quién tiene que compartir esas obligaciones? Con los padres, que somos también los llamados. Hoy en día también hay padres que no tienen la situación de los años 60 o los años 70, padres que estamos, hombres y mujeres, trabajando y estamos también dispuestos a vincularnos en la crianza y en la educación y el cuidado de nuestros hijos. Si ahora mismo los padres se vinculan en esa crianza y hay una situación de ruptura, pues la mejor situación, de todas formas, que habrá que individualizar en cada caso concreto, pero con un carácter de preferencia, pues podremos ir a situaciones de custodia compartida. Y siempre pensando en el interés de los niños, pensando en el interés de muchos padres que quieren comprometerse también por sus hijos y pensando también en el interés de muchas madres que de esa forma van a poder superar ese techo de cristal de la maternidad. Señor Serrano, ¿qué le puede decir usted a aquellas personas que dicen que usted ha escrito este libro porque está resentido contra ese lobby feminista que le descabaló de la judicatura? Yo, quien quiera leer el libro, que lo lea. Y que vea simplemente lo que cuento ahí es la situación de lo que es los orígenes, las consecuencias, desde un aspecto filosófico, antropológico, jurídico. He tenido un año de suspensión para poder hablar, para poder escribir este libro. Entonces, ahí lo que cuento es la situación, desde un aspecto objetivo, para que sepa la gente qué es lo que está detrás de todo esto. Porque, como digo en el libro, esto es Matrix. Como ha dicho, muchas veces vivimos en una realidad virtual que no tiene que ver con la realidad. Con la realidad. Y ustedes, los datos son los datos reales. Decía el otro día la señora Ana María Pérez del Campo, a raíz de las declaraciones de Toni Cantó, que no se quiere ir contra los hombres, solamente se quiere ir contra los hombres que golpean y matan a las mujeres. Evidentemente, hay que ser mal nacido para no estar contra esos canallas que golpean y matan a las mujeres. Pero ¿saben cuántos de esos hombres y mujeres, de esos hombres denunciados? 1.034.613 denuncias presentadas e instruidas en España han acabado por asuntos graves en las audiencias provinciales con los que se piden penas de más de 5 años. ¿Saben cuántos? 1.734, de 1.034.000. ¿Y saben cuántas condenas ha habido en total?
207.000. En total, el 20,10%. ¿Qué hacen para manipular lo que es la información de los datos? Que nos dan las sentencias condenatorias no en relación al número de denuncias que se presentan, sino en relación al número de sentencias exclusivamente, con lo cual el número sube hasta prácticamente el 70%. Esta es una forma de interpretar los datos, que son datos reales, datos que se sacan, primero, porque aquí están los datos de la interpretación no sesgada y una interpretación que sí es sesgada. Para las denuncias falsas, ¿qué se hace? El cómputo se hace sobre el número de denuncias presentadas, porque así el porcentaje sale mucho más acorde con lo que es la conclusión previa que se había querido sacar de ese estudio. Señor Serrano, le invito a que se quede con nosotros, puesto que nuestros contertulios quieren comentar con usted. He visto que Gema ha dicho que no en un par de ocasiones algunas de sus aseveraciones, entraremos en polémica, y porque además quiero que hablemos también de denuncias de malos tratos y de denuncias falsas, tema realmente polémico en este país. Antes, sin embargo, Beatriz, creo que tenemos un importante mensaje para nuestros espectadores. Sí, Javier, porque Galería del Coleccionista nos ofrece en exclusiva una joya de altísimo valor, un anillo inspirado en una de las joyas favoritas de la emperatriz de Rusia, de Catalina la Grande. Medio quilate en piedras preciosas, el verde profundo de la esmeralda, el brillo de los auténticos diamantes y el oro de primera ley. Todo rigurosamente autentificado y certificado. Ahora lo pueden conseguir con esta oferta especial para el gato al agua, pagándola con toda comodidad, en pequeñas cuotas mensuales y sin intereses. Y por mucho menos de lo que se imagina. Infórmese sin compromiso sobre esta oferta de Galería del Coleccionista, llamando ahora mismo, cuanto antes, al 902 80 80 60. 902 80 80 60. Una gran oportunidad que no se puede perder. ¿Qué le pasa en este país a alguien que diga que algunas denuncias por violencia de género son falsas? Se lo contamos ahora mismo. Tras las palabras de Rodríguez Ibarra, ataque al sistema desde dentro del sistema no estábamos acostumbrados. Los alemanes sí, porque Hitler atacó el sistema desde dentro del sistema, Mussolini sí, porque atacó el sistema dentro del sistema, nosotros no. Entonces no estábamos vacunados y ahora no sabemos cómo reaccionar. La Generalitat prepara acciones legales. Así saldremos de dudas sobre algunas animaladas que se dicen últimamente y que dan la sensación de intolerancia creciente. ¿Tiene razón Ibarra o desvaría? Ya lo ven, son muchos los amigos que cada noche nos acompañan desde el plató, el restaurante de la calle Castellana, Paseo de la Castellana 36 de Madrid. Un lugar en el que, además de disfrutar de la excelente cocina de Pedro Larumbe, pues se puede hacer eso que en este momento están haciendo todos nuestros amigos, ver a través de la cristalera cómo se hace en directo un programa de televisión. En este caso, El Gato al Agua. Les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen. Es la mejor manera de ver un programa de televisión por dentro. Día de la Mujer. Estamos hablando de lo que es la dictadura de género. Estamos hablando de denuncias de malos tratos, de denuncias falsas. ¿Existen denuncias falsas por violencia de género en España? La verdad es que cuando un hombre dice que sí, se le echan encima. Pasó no hace muchos días con Toni Cantó, diputado de UPyD, que dijo: la mayoría de denuncias por violencia de género son falsas. Se montó tal revuelo que tuvo que salir, pedir perdón, decir que no había querido decir eso, que bueno, que simplemente que sí, que hay algunas falsas en ocasiones, pero que qué difícil es hablar de ello. Es el tema del que vamos a hablar. Tras una denuncia falsa, muchos hombres se quedan sin nada, sin su casa, sin sus hijos, sin sus amigos e incluso sin su trabajo. Es el resultado de una ley que sobreprotege a la mujer y deja desamparados a muchos hombres, una realidad difícil de denunciar por lo delicado del tema. De las casi 800.000 denuncias que se presentan cada año, unas 360 al día, solo el 20% de los hombres son condenados por malos tratos, un dato proporcionado por la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género, que denuncian que los datos oficiales del Observatorio de Violencia de Género están manipulados, ya que calculan las cifras a partir de las sentencias en lugar de las denuncias. Denuncias que en muchos casos son desestimadas, ni siquiera se admiten a trámite o son archivadas por falta de pruebas. Sin embargo, el hombre ha quedado ya estigmatizado de por vida con el cartel de maltratador. El problema reside en la no persecución por parte de la justicia de las denuncias falsas. Las mujeres que optan por denunciar en falso a sus exmaridos tienen mucho que ganar y prácticamente nada que perder. Los jueces optarán siempre por conceder la custodia al progenitor sin tacha. El colegio, los médicos, toda la sociedad apoyará a una madre sin necesidad de demostrar si lo que dice es cierto o no, aniquilando de un plumazo la presunción de inocencia supuesta a todo ciudadano. ¿Son estos casos aislados o nos encontramos ante una pequeña laguna judicial?
Y es un tema que está de rabiosa actualidad, puesto que, como les decimos, hace solamente unos días el diputado de UPyD, Toni Cantó, a través de Twitter, lanzaba este mensaje que pueden leer: la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas. La verdad es que se le echaron encima y tuvo que pedir disculpas a las pocas horas mediante otro mensaje. Tenía otro que decía: ¿sabían que la Unión Europea paga 3.200 euros por cada denuncia? Bueno, al cabo de muy poco rato, pues ahí tienen el siguiente mensaje: pido disculpas, me he equivocado al dar por contrastados unos datos de FEDER.gen sobre un tema tan grave como es la violencia de género. Don Francisco Serrano, ¿hay muchas denuncias falsas por violencia de género, por violencia machista en España? No sabemos por qué no tenemos ese dato ni quieren que lo tengamos. O sea, que la realidad es que ese dato no lo tenemos porque... Es que no partimos aquí, es que muchas veces la cuestión del lenguaje que decíamos es muy importante. Es que dependiendo del concepto que se tenga de maltrato, de violencia machista, esa que deja, como he dicho, huella en el alma y en el corazón y en el cuerpo de esa mujer maltratada, a la que se humilla y se veja, y el maltratador la considera que no merece ni los mínimos derechos de respeto, ni de libertad, ni de capacidad de decisión. Una mujer que la considera mujer, por el hecho de ser mujer, yo considero que estoy por encima de ti y te tengo que subordinar a mi voluntad y te tengo que tener discriminada. Ese tipo de violencia es muy, muy reducida en comparación a la que se está denunciando. Esa violencia realmente no deja de ser, pues en una proporción, no me atrevería a decir, pero desde luego al 10% no llegaría de los casos denunciados. ¿Y qué se está haciendo? Abuso. Mucho abuso. ¿Y a quién perjudica ese abuso? A la verdadera mujer maltratada. Porque no es lo mismo proteger a las que realmente requieren y merecen ese trato y requieren tener confianza y creer en el sistema, que se las proteja a ellas y a sus hijos, porque realmente yo sí he visto a mujeres maltratadas y la peor característica, la más relevante de la mujer maltratada, es el miedo, la angustia, la falta de coherencia. Muchas veces el sentirse una persona que carece de los... yo digo que ninguneada totalmente en su vida. Muchas veces defiende al propio maltratador. Eso lo he visto yo, porque esa mujer lo único que quiere es tener paz en su vida. Y eso lo hemos visto más bien como abogados, como profesionales. ¿Perdón? ¿Y qué dice la propia Guardia Civil sobre esto? ¿Qué dice la propia Guardia Civil? No solamente las asociaciones. En un artículo de prensa, la Asociación Independiente de la Guardia Civil, una de las mayoritarias en el ramo, dice que son frecuentes los casos de mujeres que se molestan ante las llamadas en la visita de los agentes para comprobar su estado y que incluso reconocen que solo interpusieron la demanda contra sus parejas o excompañeros por consejo de su abogado para agilizar los trámites del divorcio y garantizarse la custodia de los hijos o la asignación de bienes. Señor Serrano, vamos a abrir el debate a la mesa. En primer lugar, Gemma, y luego tienen palabras pedidas todos los Vamos a ver, a mí me está entrando una cosa por el cuerpo, porque lo tengo que decir. Yo soy abogada del turno de oficio especializada de violencia. Asisto a mujeres y yo no hablo de números, hablo de personas. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, verá, me entra un poquito de un entripado por dentro porque estoy bastante comprometida con el tema. Colaboro con Miriada, que es una asociación de Huelva de mujeres de víctimas, que no son números, son personas. Verdaderamente, la violencia emocional es la más difícil de comprobar, pero también... yo, como letrada, me encuentro muchas veces con que esas denuncias se acaban archivando y pareciendo que son denuncias falsas porque no hemos tenido la capacidad suficiente de... Primero, yo me veo con la disyuntiva de convencer a esa mujer para que siga adelante. Que cuando viene un vecino y te pega un bofetón, tú eres el primero, o te rompe una maceta en lo harto de la cabeza, o tienes una pelea, tú quieres que esa persona sea condenada. Pero resulta que la víctima, la mayoría de las veces, no quiere que se condene al maltratador. Yo, hace 3 o 4 años, hubo una señora que ¿verdad? Es como esa espina grande que tengo, a lo mejor por eso, por lo que desde aquel momento me vi más involucrada en este asunto. Llegó, era estupenda, maquillada, divina de la muerte, había recuperado después de unos años la vida con otra pareja, no daba el perfil de mujer maltratada, lo único que quería que asistieran a su marido, porque su marido, a pesar de tener una orden de alejamiento, decía por los bares que la iba a matar. ¿Qué pasa? Que decía por los bares no servía y no daba el perfil de mujer maltratada. 2 semanas tardó ese señor en matarla en la Blanca Paloma de Huelva. Y verá, hablar de números, yo prefiero hablar de personas.
Y muchas veces la violencia machista o esa violencia que no deja huella y que ha estado usted hablando hace un momento, llega el número de esas denuncias falsas. No son denuncias falsas, son denuncias que o no tienen viso de ser penalmente relevantes, con lo que parece que son falsas, pero a esa víctima sí le llega ese miedo. Y entonces pasa lo mismo con la custodia compartida. Lo de la custodia compartida, cuando hay buen rollito entre la pareja y es de mutuo acuerdo, estupendo. Pero la custodia compartida en los divorcios contenciosos, bajo mi punto de vista, es imposible. Porque es muy fácil decir custodia compartida, pero el que sale más perjudicado... Porque no hemos desterrado el prejuicio sexista no es sexista, de que todavía las mujeres son las que tienen que cuidar de los niños, cuando hay padres que también están preparados. Pues a lo mejor es ese hombre quien se tiene que quedar con la custodia, si yo no lo discuto, pero la custodia compartida, cuando los padres y las parejas se llevan como la guerra de los Rose, eso es la muerte, porque al final quien acaba pagando el pato son los niños. Vamos a ampliar un poquito más, don Rafael. Parejas que se lleven bien al divorciarse. Hay tres cosas que... Sí las hay. que quiero introducir en el debate, ¿no? En esta tertulia o debate. La primera es que hay denuncias falsas, a eso me voy a referir contigo, pero que hay una cuestión que todos conocemos, los que estamos en el ejercicio de la profesión, es el elemento disuasorio o la presión que se utiliza de que te voy a denunciar, porque sabemos que esas denuncias en muchísimos casos, y concretamente aquí en Madrid, traen aparejadas unas medidas cautelares que automáticamente producen un efecto tremendamente perjudicial para el demandado, el denunciado. Aquí y en muchos tribunales se están estableciendo medidas cautelares. En toda España. En toda España, pero que extremadamente rigurosas. Una mujer va, o yo denuncio porque mi mujer me ha pegado, lo cual suele hacer habitualmente, pero en ese sentido... Yo voy, a mi mujer no le imponen medidas cautelares, mientras que si mi mujer a mí, con un afán de revancha, enfado, tal, me denuncia, automáticamente me aplican medidas cautelares, lo cual me parece manifiestamente injusto. Lo segundo es que el hombre siempre tiene una pena que en derecho le llamamos la pena del banquillo. Es decir, tienes que pasar a sentarte y tener que pasar la repulsa social de haberte sentado en un banquillo. Y en la mayoría de los casos... habiéndose instruido, y además por procedimientos de audiencia y en 24 horas, como tú bien sabes, sin tener ninguna capacidad de defenderte ni poder decir absolutamente nada a favor tuyo. Y por último, en cuanto a las denuncias falsas no se pueden promover en este país. ¿Por qué no se promueven? Pues porque tiene que haber un archivo definitivo y la mayoría de los casos se sobreseen parcialmente. Con un sobreseimiento parcial no se puede promover una denuncia falsa. Entonces, solamente esto como que... Y por último, nos hemos referido antes a los lobbies. Por supuesto que hay lobbies. Está el lobby feminista que le ha producido a nuestro querido contertulio Serrano esta situación. Y hay lobbies que yo he vivido, porque yo tengo el orgullo, el honor de que en mi despacho colabora Fernando Ferrán Calamita, y he vivido perfectamente cómo ha sido, y estoy llevando el procedimiento de él, y comparte, gracias a Dios, con nosotros despacho, lo cual me siento muy orgulloso, voy a repetir, el lobby gay y el lobby de las lesbianas. Cómo ha sido y cómo lo han atacado y cómo realmente han conseguido una inhabilitación de un hombre durante, en este momento, le quedan todavía por delante 5 años más o 7 años más y le han denegado el indulto, y lo quiero aprovechar la televisión, me permitís esto, le han denegado el indulto, el señor, que sepa, el señor Gallardón ha denegado el indulto a Fernando Ferrín Calamita y sin embargo se ha dado indulto al kamikaze de Valencia, se han dado indulto a infinidad de personas. Si se paga un señor que por proteger o por actuar conforme a la ley se le deniega el indulto. Melchor. Sí, vamos a ver, hay yo en materia de derechos basta con que una persona sea víctima para que haya que dedicarle, para que el asunto sea relevante. Con una, nada más. Yo creo que el problema de los malos tratos es un problema gravísimo, al que hay que prestar especial atención. Y el problema de las denuncias falsas también, bastaría con uno. Yo no estoy equiparando, porque hay una estadística que no manejamos, que es una estadística terrible, que a lo mejor si la conociéramos a muchos les sorprendería, que es la estadística del número de maltratos que no se denuncian. Esa no la conocemos, porque no se denuncian. Que son, me temo, todavía muchos, en el ámbito rural y no solo en el ámbito rural. O sea, esta es una materia enormemente sensible, en la que yo creo que también hay que introducir modificaciones legislativas
para proteger a los hombres que son víctimas, que son víctimas de denuncias falsas, que los hay, a los que, y todos conocen, yo conozco varios casos de hombres cuya vida ha sido arruinada como consecuencia de una denuncia falsa. Hombres en ámbitos rurales a los que se les aplica de forma inmediata, a partir del existente de una denuncia, una serie de medidas cautelares que, cuando resultan absueltos no sé cuántos meses o años después, no tienen con un juicio rápido. Pero, Melchor, es que yo creo que la discusión no está... El hecho del maltrato creo que es la reprobación, imagino que será colectiva. O sea, no hay ninguna duda de que es una repulsa social y es que repugna a la mente cualquier persona con sentido común. Lo que estamos analizando en este momento es si lo que está aconteciendo y cómo se está manejando esta situación es la adecuada. Tú lo has dicho, hay gente que no recupera la fama nunca más. Nunca más. Nunca más. Porque a ti te pasa en Madrid, en un barrio, pero te pasa en un pueblo, en una circunscripción pequeña y no vuelves a recuperar la fama jamás. Recuerda que hay hombres que tienen hasta 15, 20 y tantas denuncias. Y luego no puedes formular denuncia falsa. Me archivan de una denuncia y mañana tengo otra. Y tiene razón en una cosa, que también nos tiene que preocupar a aquellas mujeres que no denuncian, que son las que están en situación de riesgo. ¿Por qué? Porque las que realmente están en situación de riesgo, como he dicho, son 2.000 o 3.000 de los asuntos que se han juzgado, de 1.035.000. Esas 2.000 o 3.000 son las que están en situación de riesgo de las que se ha juzgado. Pero es que hay otras X, que no las sabemos, que siguen en situación de riesgo porque a estas no les estamos dando la protección que requieren. Porque no es lo mismo proteger a estas 2.000 o 3.000 que están en situación de riesgo que a 1.035.000 denuncias. Vamos a completar una ronda de opiniones. Los asuntos también, se juzgan muchas cosas por razón de urgencia y resulta que a lo mejor ese hombre que le hemos condenado muy poco, tendríamos que haberle condenado mucho más. Lo que queremos es una condena rápida y eso es malo también. Vamos con Balbás. Bueno, creo que el compromiso por la igualdad de las mujeres le tiene la sociedad española, yo creo que muy asumido, pero no se puede judicializar todo. Es decir, que yo creo que la judicialización es un caso, pues que, bueno, pues has dicho, 1 millón de denuncias que al final se juzgan... 1.035.000. 1.035.000 que al final se juzgan el 20% de esas, ¿no? Aproximadamente. Porque las sentencias condenatorias es el 20%. El 20%. Hay que ver ¿cuántos de esos hombres asueltos, archivados, han sido detenidos? Esa es otra. Es importante... La mayoría. Sí. Es importante las denuncias falsas, pero bueno, para eso hay leyes, hay instituciones, que es la policía, la Guardia Civil, que es la que lo tiene que dar las pruebas, y desde luego a las personas que hagan denuncias falsas pues les tendrán que condenar. Pero en este asunto es muy difícil determinar. Es difícil de determinar, pero no podemos concentrar todo culpable o sospechoso para toda la vida. Porque no archivan. No podemos concentrar todo. Sospechoso para sí, pero no podemos concentrar todo, como dijo el actor ese de cine que es diputado ahora, o no sé Toni Cantó. El Toni Cantó, en extremar las cosas. Es decir, que la sociedad funciona... ¿Pero por qué hablas así? Has hablado con mucho desprecio de Toni Cantó, que no me parece bien, José Luis. Es una opinión. Sí, no, pero yo creo que has hablado así en un tono, no, te lo digo con todo el cariño, pero no me ha parecido bien el tono despectivo. Pero vamos a ver, es descriptivo. Es un actor de cine que no es actor. Y encima no he dicho el nombre lo has dicho tú. Sí, pero como te referías, por eso hay que yo creo ser que el compromiso, bueno, vamos a ver. El compromiso por la igualdad es un derecho social, es un derecho político, es un derecho personal, es un derecho humano, fundamentalmente. Entonces, yo creo que los jueces deben proteger a la mujer un poquito más porque es el ser débil, eso es así. Y los hijos es mucho mejor, y yo tengo 3, que estén en manos de las mujeres, normalmente, estadísticamente, por la propia naturaleza que en manos de los hombres. Por lo menos los primeros años. ¿Que debe ser compartido? Bueno, hay casos, pero eso lo tiene que decir un juez. Hay unas leyes, unas instituciones, hay un proceso de investigación y no podemos centrarnos en casos extremos que con las cifras que nos ha dado el señor Serrano son pequeñas, no son tantas. La instrumentalización de denuncias falsas debe ser muy penada, porque es verdad que es un coste social, pero la convivencia cuesta. Es decir, que no vamos a arreglar la vida de la gente, eso ha sido así, siempre ha sido así. Y no te digo que estás hablando de una sociedad europea. Tú fíjate lo que es sociedad asiática, sociedad árabe, sociedad africana. Venga, seguimos. La convivencia es muy difícil, es decir, la convivencia es muy difícil, las instituciones están bien reguladas y yo creo que lo que tiene que hacer es que los
que los juzgados de familia funcionen mejor y tengan la información que tienen que tener. Y los medios, que muchas veces no tienen medios. Que muchas veces pasa que no hay medios suficientes en la justicia. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos, como decía Melchor, ante un problema que no conviene para nada minimizar. O sea, el problema de los malos tratos, de la violencia del hombre sobre la mujer, es un problema que tenemos y que conviene tomarse muy en serio. Lo que pasa es que tiene algunos elementos que exceden el propio comportamiento indeseable de los malos tratos. Por ejemplo, es un asunto que políticamente es muy rentable. Y cada vez que un partido político quiere ganarse las simpatías de un determinado colectivo de votantes, etcétera, hace bandera de yo voy a ser el que más haga para atajar este problema, porque en este momento esto tiene una especie de gran ovación social. Y cuando tú legislas habitualmente, quiero decir, pensando mucho más en la repercusión electoral que tiene esa medida que en atajar el problema, al final acabas generalmente pasándote de frenada. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Es decir, una vez más estamos ante un objetivo bastante bien intencionado que ha entrado en contacto con una sensibilidad social que lo hacía potencialmente muy atractivo en términos electorales, y entonces los partidos han dicho, pues yo haré más, pues yo haré más, pues yo haré más, y al final hemos configurado un sistema en el que el hombre en general, por supuesto que habría que hablar de cada caso, ya no tiene, Gemma, la presunción, en este caso concreto, de inocencia, sino la presunción de culpabilidad. Basta con que haya una denuncia de una mujer para que la presunción sea de culpabilidad y no de inocencia, y que sea tratado procesalmente de acuerdo a esa presunción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y termino enseguida. ¿Qué es lo que pasa? Que, y lo siento porque no va en absoluto por ti, que como ese sistema se ha configurado con esa perversión interna, hay una mala práctica bastante extendida entre tus colegas y utilizan ese sistema para intimidar, amedrentar, agilizar causas de divorcio, negociar de una manera absolutamente espúrea las pensiones compensatorias, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo. Y preconstituir el tema de las custodias, ojo. Y preconstituir, señores. No, perdona. Por favor. No hablen todos a la vez. Completamos a Javier, por favor. Déjame que le conteste brevísimamente ese asunto. Es muy fácil. Si tú estás en un proceso de divorcio y estás planteando una cierta resistencia, basta con que se insinúe, con que pórtate bien, o igual te planteo una denuncia por malos tratos. Pero malos tratos, no te he puesto una mano encima. Basta con que te la ponga. Se preconstituye. Vale. Nar, por favor. Yo tengo muchas mujeres que no. Es muy curioso. No, eso es así. Es muy curioso cómo se produce con bastante frecuencia que a la demanda de separación matrimonial aparece inmediatamente una denuncia por maltrato psíquico, de los que no dejan huellas de ninguna clase, producidos en ocasiones o denunciados sobre situaciones ocurridas meses o años anteriores. El problema de la violencia sobre la mujer es que para un juez es extremadamente difícil, excepto que haya lesiones y entonces las puedas percibir, y no hay, está claro. Pero cuando hablamos de violencia psíquica, se encuentra un magistrado ante una persona, una mujer, que le formula una denuncia sobre un hecho del que no existe prueba posible, más que la contradicción de ella que dice que sí y el marido que dice que no. Y ante esa situación hay otra, de presión social descomunal, en la cual los magistrados tienen que tomar medidas que no tomarían de protección sobre la víctima en otras circunstancias, pero que sí las toman en el tema de violencia sobre la mujer. Que existan multitud y la mayoría de las denuncias, sobre el 1.000.000 presentadas, 700, 800.000 que terminan en archivo, no significa en eso que las 800.000 denuncias sean falsas. No significa en absoluto. Lo que significa es que no se puede probar en un sentido o en otro. Pero tampoco significa que todas las denuncias que se archivan y se archivan provisionalmente no existan denuncias falsas. Las denuncias falsas que terminan después en procedimiento judicial es la extrema, yo diría, excepción, porque normalmente el archivo es archivo provisional. Y al ser un archivo provisional y no ser un archivo definitivo, no tienes vía posible de acudir a la denuncia falsa, que además se encuentra con otra situación, que vuelves otra vez a la palabra contra la palabra. Yo digo que sí, que fui objeto de insultos y vejaciones,
Yo digo que no. El problema que tenemos acá, y ahora te termino y concluyo, es que a mí me parece que los lobbies son extraordinarios, pero cuando el lobby se convierte en una perversión de lo que significa la sensibilidad social, y te voy a poner un ejemplo y termino. Yo tuve hace años la defensa de una persona que era culpable. No voy a decir que era culpable. Tuve 4 acusaciones, 2 absolutamente legítimas, la del fiscal y la de la familia, sin comentarios. Pero aparecieron 2 instituciones de defensa de la mujer y el esperpento era descomunal. En una sala de juicio te encontrabas con 4 acusaciones cuando había 2 que era más que suficiente, pero que habían 2 que eran de defensa de la mujer. Y al final nosotros lo que nos preguntamos es, ¿qué sentido tiene que cuando existe defensa suficiente para defender los derechos de la víctima, que en este caso era la víctima, tengamos simultáneamente la presencia institucional de asociaciones perfectamente subvencionadas que se autojustifican a sí mismas a través de la presencia en procedimientos? Don Francisco. Es que has dicho antes interés político y el interés económico. Yo el dato de que dijo Toni Cantó de los 3.200 euros no es un dato que esté contrastado, pero es un dato que sí está contrastado, que hay una resolución 15.043 del Ministerio de Trabajo de 8 de agosto de 2005, BOE 215 de 8 de septiembre, página 30.543, datos, que dicen que el número de subvenciones se conceden por el número de mujeres que se declaran maltratadas y número de denuncias que se presentan. Y número de denuncias que se presentan. Si las subvenciones se dieran en función del número de condenas, esto desde luego dejaría también de ser un negocio de maltrato, porque hay que luchar contra el maltrato. Claro que hay que luchar contra el maltrato. Pero voy a contar el caso también de lo que es también el concepto. Es que tiene que saber la gente, el que decir a un señor y una señora, vete a la mierda, y perdón por la frase, o vete al carajo, o el decirle te vas a enterar, le puede costar 6 meses de prisión y no ver a sus hijos. Conozco un caso de una señora, una abuela, la madre de este señor, que me decía, señor juez, a mi hijo, que era la ilusión de su vida, por decirle que iba al telefonillo a llamarle todos los días, me está acosando porque venía el hombre a ver a sus hijos cuando le correspondía. Lo consideró acoso psicológico y le dijo, te vas a enterar por el telefonillo. Le costó una medida de alejamiento. ¿Y saben cómo acabó ese hombre? Suicidándose. Don Francisco Serrano, autor de La dictadura de género, gracias por habernos acompañado esta noche en el Gato Muchas al Agua. gracias, esperamos que el conocimiento, yo lo que quiero es conocimiento real sobre esta materia, porque el conocimiento solo perjudica a quien tiene algo que ocultar y a quien tiene... La información es siempre bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Beatriz Rojo, cuéntanos qué nos dicen nuestros amigos. Pues nos están llegando muchísimos tweets, pero lo diremos después de la publicidad. Antes, recordarles que todas las noches le buscamos 3 pies al gato con las preguntas que ustedes nos envían para nuestros tertulianos. Pueden ser preguntas más personales, de actualidad, divertidas, desenfadadas, lo que a ustedes les interese, lo que ustedes quieran saber de nuestros contertulios, nos lo envían y nosotros se lo trasladamos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues a través de Twitter en @gato_directo o a través de nuestro correo electrónico elgatoalagua@intereconomia.com. Todos sabemos que las calorías que no quemamos se acumulan y una vez almacenadas no es nada fácil deshacerse de ellas. Desde Laboratorios Acta Pharma siguen con su afán de ayudarnos a sentirnos mejor y más saludables y en forma. Por eso han desarrollado Admagra Forte. Admagra Forte es un complemento alimenticio cuyos activos nos ayudan a quemar grasas acumuladas. Su principal función es favorecer la termogénesis, proceso en el que la grasa se convierte en energía. Una dieta equilibrada, un poco de ejercicio y 2 comprimidos al día de Admagra Forte y adelgace con salud porque le ayudará a conseguir sus objetivos y a mantenerse después. Pruébelo ahora por un precio máximo de 9,95 porque nunca cuidarse fue tan sencillo y económico. Además de todo lo anterior, Laboratorios Acta Pharma cuida de usted ofreciéndoles miplan10.com, donde le realizarán una dieta a medida y podrá obtener los mejores consejos saludables para mantenerse en forma. Admagra Forte, con la garantía de Laboratorios Acta Pharma. Volvemos ahora mismo. ¿Es verdad que un expresidente extremeño ha comparado a los nacionalistas catalanes con dictaduras golpistas? Se lo contamos. En El Gato al Agua, los tertulianos opinan, pero también responden. ¿Qué le gustaría saber de...? A continuación, en El Gato al Agua.